Hola jóvenes estudiantes de segundo año de secundaria, les habla el profesor Pedro Aburto Chumbitaz del área de matemática del colegio 0092 Alfred Nobel. Ya estamos en la quinta semana y para esta semana se va a trabajar el tema de construyendo tablas de frecuencias con datos agrupados. Fíjense ustedes aquí en la parte inferior hay unas tablas. Esas tablas son las famosas tablas de frecuencias, pero estas tablas son para datos agrupados que van a trabajar con intervalos. Bien, entonces estar muy atentos para que se entienda el tema y obviamente que vamos a partir desde cero y poco a poco vamos a ir construyendo una tabla. Para ello vamos a hacer uso de un ejemplo. Vamos a leerlo. Dice: una tienda que ofrece el servicio de delivery registra el tiempo que tardan sus empleados en hacer llegar la mercadería a los clientes. Los tiempos en minutos registrados son los siguientes. A ver, lo que hace la tienda es a sus empleados le ha controlado el tiempo para ver cuánto se demoran en llevar el producto a sus clientes. Hay rapidísimos, ¿no? Por ejemplo, 2 minutos, 7 minutos, 10 minutos, 10 minutos, etc. También podemos encontrar tiempos mayores de 35 minutos, 30 minutos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué nos piden? ¿No? Hay una pregunta, dice ahí: ¿qué porcentaje del total de entregas tarda un tiempo mayor o igual a 20 minutos? Bien, entonces, estos datos están no agrupados, ¿ya? También están desordenados. Lo que hay que hacer es ordenarlos, y la mejor manera para ordenarlos es haciendo uso de una tabla de frecuencia. Pero aquí no hay nada, mire, fíjense, la pantalla está en blanco, entonces por eso se dice que vamos a construir una tabla de frecuencias desde cero, solamente a partir del conocimiento de estos datos. Para construir una tabla de frecuencias se necesita 3 datos importantes. Fíjense ahí en la pantalla. Debemos calcular el rango R, debemos calcular la cantidad de intervalos K y debemos calcular la amplitud del intervalo A. Entonces, esos 3 elementos son básicos para la construcción de las tablas de frecuencias. ¿Qué es el rango? El rango viene a ser la distancia que hay o el recorrido que hay desde el menor dato hasta el mayor dato. Entonces, ¿cómo se calcula? Tenemos que restar el dato mayor menos el dato menor. Entonces, con eso vamos a ver cuál es el rango de los datos, ¿no? Desde dónde hasta dónde va. Bien, desde el menor hasta el mayor. Aquí observemos en este cuadro, el menor dato es 2 y el mayor dato es 35. Entonces el rango sería 35 menos 2 igual a 33. Ese es el primer elemento básico para la construcción de la tabla. Ahora vamos a calcular la cantidad de intervalos. Importantísimo, porque con esto vamos a saber cuántos intervalos voy a hacer en mi tabla. No es que se me ocurra hacer 2 intervalos, 3 intervalos, 8 intervalos, 10 intervalos. Entonces, para que sea de manera precisa, ¿ya? Y a la vez que sea equilibrada la distribución de intervalos, es por ello que se calcula la cantidad de intervalos de la siguiente manera. Fíjate aquí, cantidad de intervalos K dice que es igual a la raíz de n. Esto es un valor aproximado. La raíz de n viene a ser la cantidad de datos que tienes que procesar. En este caso, observen en este cuadro cuántos datos habrán, ¿no? Vemos que aquí hay 5 columnas y hay 7 filas. Entonces, multiplicando 5 por 7 igual a 35. Quiere decir que ahí hay 35 datos que vamos a procesar. Por lo tanto, n será 35. Y para saber cuántos intervalos va a tener la distribución o la tabla de frecuencias, vamos a calcular la raíz de 35. Raíz de 35 y raíz de 35 es 5,91 aproximadamente. Redondeando, eso es 6. ¿Qué significa? Que para esta tabla que tiene 35 datos y como hemos calculado la raíz cuadrada de 35, redondeando igual a 6. Eso quiere decir que van a tener 6 intervalos al momento de construir la tabla de frecuencias. ¿Bien? Entonces, ya tenemos el rango, ya tenemos la cantidad de intervalos. Vamos a calcular la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo viene a ser la separación que hay en cada intervalo, el ancho de cada intervalo. Ya sabemos que son 6, pero
cada intervalo de cuánto en cuánto va a ir avanzando. Bien, entonces, ¿cómo se calcula? Para calcular esa amplitud se divide el rango entre la cantidad de intervalos. Como ya se calculó el rango, que es 33, y ya se calculó K, que es igual a 6, entonces lo que tenemos que hacer es dividir 33 entre 6. Y 33 entre 6 es 5,5. Nuevamente vamos a aplicar el redondeo y eso también nos da 6. Ahora, no significa, no vayas a por ahí pensar que siempre coincide K con A. Aquí ha habido una coincidencia. Bien, entonces, ¿qué significa? Que esta tabla de frecuencias que se va a construir va a tener 6 intervalos y cada intervalo va a tener un ancho de 6 elementos, ¿ya? A ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántos intervalos tenían? 6, ¿ya? Ahí están los 6 intervalos. Ahora, cada intervalo se va a colocar en estos espacios, pero teniendo en cuenta la siguiente recomendación. Primero, se tiene que empezar desde el dato menor y luego desde ese dato menor se va a ir sumando consecutivamente lo que indica el ancho. Entonces, como el ancho o la amplitud es igual a 6, quiere decir que se empieza en 2 y de ahí se va a ir sumando de 6 en 6, de 6 en 6, ¿ya? Por eso le decía que era importante esta amplitud, ¿ya? Entonces quiere decir que empezamos en 2, le sumamos la amplitud que es 6, 2 más 6 es 8. Quiere decir que el primer intervalo va desde 2 hasta 8 o se aproxima a 8. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que en este intervalo sí se considera el 2, ¿ya? Pero no se considera el 8. ¿Cómo es eso? Quiere decir que esto va desde 2, pero no llega al 8. Se acerca, se aproxima, pero no llega. Como ustedes observan en este cuadro, todos los tiempos son números enteros. Entonces el anterior número entero a 8 es el 7. Quiere decir que este primer intervalo va desde 2 hasta 7. Y así sucesivamente. Como en el primer intervalo el 8 no era considerado, quiere decir que ahora sí lo consideramos en el siguiente intervalo. Por eso dice cerrado en 8, indicando que sí, aquí sí se considera el 8. A quien no se va a considerar ahora es al 14, porque el 14 está abierto. Por lo tanto, significa que va desde 8 hasta 13. Bien, y así sucesivamente podemos continuar, ¿no? Acá se empieza de 14 más 6, 20. Recuerden que estamos sumando la amplitud. 2 más 6, 8, 8 más 6, 14, 14 más 6, 20. Ahora empezará en 20 más 6, 26. Ahora empezará en 26 más 6, 32. Ahora empezará en 32 más 6, 38. Pero como este es el último intervalo, ¿no? Aquí se está observando que todos estos intervalos serán abiertos en la parte límite superior. Pero en esta parte de aquí, como ya es el último, tiene que colocarse cerrado. Por favor, eso es importante y no olvidarse cuando estén construyendo sus propias tablas de frecuencias. Bien, entonces ya hemos construido la primera columna de toda esa tabla de frecuencias, que es la parte de los intervalos. Ahora, a esta primera columna le vamos a agregar dos columnas más. Dos columnas muy importantes. Estas dos columnas se podría decir que son la base de toda la tabla de frecuencias. Sobre todo esta tercera columna, que es de vital, la más importante. ¿Cómo se denomina cada columna? La primera columna está representada por todas las marcas de clase y la tercera columna está representada por las frecuencias absolutas. Bien, primero vamos a calcular las marcas de clase. Las marcas de clase es el valor representativo de este intervalo. Como este intervalo va desde 2 y se aproxima a 8, debemos buscar uno de esos elementos, uno de esos datos que están comprendidos en el intervalo para que lo represente. Eso se le llama la marca de clase. Es como que te diga, de ese intervalo, ¿cuál es su marca? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se obtiene? De la siguiente manera. Dice, si tú quieres calcular una marca de clase, tienes que sumar LI más LS entre 2. Y te preguntas, profe, LI más LS entre 2, ¿qué es? LI significa el límite inferior. O sea, ¿dónde empieza el intervalo? Empieza en 2. LS vendría a ser el límite superior, en este caso 8. Límite inferior 2, límite superior 8.
Dice que tienes que sumarlo y dividirlo entre 2. O sea, bien sencillo. ¿Cómo se calcula? O sea, simplemente sumo 2 más 8, 10. Entre 2, 5. Entonces ya tendría la primera marca de clase. Quiere decir que de este intervalo su marca es 5, el que lo representa. De este intervalo, que empieza en 8 y termina en 14, 8 más 14 es 22. Entre 2, 11. Y así vamos a calcular todas las marcas de clase, ¿no? Por ejemplo, 14 y 20, 34. Entre 2, 17. Veamos el último. 32 más 38 es 70. Entre 2, 35. Entonces, estas vendrían a ser la columna de las marcas de clase. Ahora vamos a calcular o hallar o completar la columna de la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es sencilla, pero hay que tener bastante observación y cuidado al momento de registrar, en este caso, el conteo o realizar el conteo. Fíjense ustedes acá. Como este intervalo va desde 8 y no llega, perdón, este intervalo va desde 2 y no llega hasta el 8, entonces quiere decir que va desde 2, 3, 4, 5, 6 hasta 7. Por lo tanto, ¿qué se coloca en la primera frecuencia absoluta? Tengo que buscar en este cuadro cuántos de estos datos están comprendidos en este intervalo de 2 hasta 7 entero, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué vamos a colocar? 7. ¿Por qué 7? Porque ustedes observen aquí que se ha resaltado de amarillo los datos. Estos datos están comprendidos en este intervalo, que van desde 2 y termina en 7. Profe, por aquí he visto al 8, ¿por qué no lo has resaltado? Recuerden que el 8 no es considerado en este intervalo, está considerado en el siguiente intervalo, ¿ya? Entonces ahí tenemos, si nosotros contamos cuántos de esos datos son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 intervalos, perdón, 7 datos que están comprendidos en ese intervalo. Entonces, por eso les decía que hay que tener bastante paciencia para encontrar en dónde exactamente encaja cada dato respecto al intervalo, ¿ya? Por ejemplo, acá vamos a resaltar ahora los números desde 8, porque si empieza en 8, hasta 13, ¿no? Porque recuerden que es abierto en 14. Entonces va desde 8 hasta 13. ¿Quiénes son? Vamos a sombrearlos. Y observemos que son varios. Todo lo que está de verde, observen ustedes esos valores 10, 13, 13, 13, 12, 8, 10, 12, 10. Son datos que están comprendidos en ese intervalo de 8 a 14. ¿Y cuántos son? Son 9. Y así sucesivamente vamos a continuar entonces. En el intervalo de 14 hasta 19 son los que están de celeste, son 8. De ahí pueden observar que los que van desde 20 hasta 25, ¿quiénes son? Son los que están de moradito, 22, 25, 20, 20, 25, 25 acá también. Entonces tenemos 6 de estos datos que están comprendidos en este intervalo. En el quinto intervalo hay 3. Son los que están resaltados de turquesa. 1, 2, 3. 3 están comprendidos en este intervalo. Finalmente observemos que han quedado 2 datos, el 32 y el 35. Y 32 y 35 están comprendidos en el último intervalo, porque esto va desde 32 hasta 38. Entonces ahí colocamos que son 2 datos comprendidos en ese intervalo. Entonces, jóvenes, miren, ya hemos construido la columna de intervalos, hemos completado y calculado las marcas de clase. Ahora también hemos completado las frecuencias absolutas, pero esto es la primera parte, las 3 columnas iniciales de toda la tabla de frecuencias. Entonces, poco a poco vamos a ir completando esta tabla. Fíjense ustedes que ahí en la pantalla les aparece las demás columnas, ¿ya? Y vamos a ir completando, ¿ya? Ya tenemos las 3 primeras, faltarían el resto de columnas. La siguiente columna que vamos a trabajar es la columna de las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas. Aquí cada frecuencia, es decir, cada casillero de esta columna, ¿ya? Se tiene que hacer un cálculo para completar el casillero. ¿Cómo se calcula? Dice que se divide cada frecuencia absoluta entre el total. Entonces, para calcular esta frecuencia relativa, debes dividir esta frecuencia absoluta que está a su costado entre su total. Por ejemplo, si quieres saber la segunda frecuencia, debes dividir la segunda frecuencia relativa, debes dividir la frecuencia absoluta de su costado entre el total.
y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál va a ser la primera frecuencia? Vamos a dividir 7 entre 35. N igual a 35. Recuerden que ya habíamos visto ese dato anteriormente, ¿no? Son 35 datos en total. ¿Cómo se comprueba? Sumando 7 más 9 más 8 más 6 más 3 más 2. En total 35 datos el total. ¿Por qué salió 0,20? Porque se ha dividido 7 entre 35. 7 entre 35 es 20. Y así vamos a continuar. Ahora, por ejemplo, la segunda frecuencia relativa será la división de 9 entre 35. Aquí pueden observar 9 entre 35. Y eso da 0,26, aproximando, ¿ya? Entonces, la siguiente será 8, que es su frecuencia absoluta, entre 35, que es 0,23. Ahora, esta frecuencia relativa será 6 entre 35, que es 0,17. Aquí, 3 entre 35 es 0,09 y 2 entre 35 es 0,05. Entonces, lo único que se ha hecho es dividir cada frecuencia absoluta entre el total. Y así se ha ido completando casillero por casillero. Finalmente, si nosotros sumamos estas frecuencias relativas, todas ellas tienen que sumar la unidad, es decir, tienen que sumar 1,00. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasaría si por ahí cuando están en su construcción a veces se pasa? A veces es más de 1,00, a veces queda 1,01, o a veces queda menos de 1,00, a veces queda 0,99 o 0,98. ¿Qué hay que hacer? Como por aquí hay algunos valores que se han redondeado, por ejemplo, puede ser que se haya redondeado al siguiente o al anterior, por exceso o por defecto. Entonces, se tendría que regularizar ahí para equilibrar y que la suma quede 1,00. ¿Bien? Entonces, sencilla de calcular esta cuarta columna, que es la columna de las frecuencias relativas. Ahora, con estas frecuencias relativas vamos a construir la siguiente columna. Incluso lleva el nombre muy similar, dice que es la frecuencia relativa porcentual. Y ahí el símbolo también es HI%. Ya son las frecuencias relativas, porcentual. Pero es bastante sencillo. Lo único que tienen que hacer es multiplicar a cada frecuencia relativa, multiplicarle por 100. Y a eso agregarle el porcentaje, es decir, se multiplica por 100%. Pero multiplicar por 100 es fácil, porque si acá tienes dos decimales y le multiplicas por 100, lo que va a pasar es que se elimina la coma y solamente te va a quedar entero. ¿Ya? Entonces dice, se multiplica cada frecuencia relativa por 100. Entonces 0,20 por 100 es 20%, ¿no? 0,20 por 100%. ¿Ya? Acá también 0,26 por 100%, se quita la coma y el 0, queda 26, o sea 26%. Acá también será 23%, acá será 17%, pero tengan cuidado en la que sigue, no van a decir 90%, ¿no? Aquí sería 0,09, sería 9%, y finalmente 0,05 es 5%. La suma de toda esa columna nos tiene que dar el 100% y pueden verificarlo si desean. Por lo tanto, ya se llenó la quinta columna de las frecuencias de esta tabla, ¿ya? Entonces, por lo pronto ya conocemos tres frecuencias: frecuencia absoluta, frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Quedan dos columnas. La primera columna está relacionada con la frecuencia absoluta, pero dice que esta columna es la columna de la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se calcula esta frecuencia absoluta acumulada? Es decir, los datos, ¿no? Perdón, las frecuencias absolutas se van a ir acumulando, se van a ir sumando dependiendo el avance de los intervalos hacia abajo. Por ejemplo, el 7, como no tiene ni una frecuencia arriba de él, simplemente vamos a hacer lo siguiente, ¿no? 7 era la primera frecuencia absoluta. Por lo tanto, 7 será la primera frecuencia acumulada, es decir, porque no tuvo con quién acumularse. Pero la siguiente frecuencia absoluta sale 16. ¿Por qué? Porque si ustedes suman 7 más 9 es 16, es decir, esta se acumula con la anterior. 9 más 7, 16.
Una forma práctica es la que sigue, mira. ¿Qué se va haciendo? Es la anterior frecuencia absoluta, se suma, la anterior frecuencia absoluta acumulada se suma con la frecuencia absoluta de acá, ¿no? O sea, 7 más 9, 16. Por ejemplo, ¿cómo quiero o cómo calculamos esta frecuencia absoluta acumulada? Que vendría a ser la tercera frecuencia absoluta acumulada. Sería la suma de la anterior 16 más esta frecuencia absoluta. Entonces sería así, ¿no? 16 más 8, 24. Ya se está acumulando. Entonces aquí sería 24 más 6 igual a 30. ¿Cómo se calcula la que sigue? 30 más 3, 33. Finalmente, 30 más 2, perdón, 33 más 2 igual a 35. Ya tenemos entonces toda la columna de las frecuencias absolutas completada. Entonces, estas frecuencias absolutas son fáciles de hallar, ¿no? Lo único que tienes que hacer es ir acumulando. Por ejemplo, dice, como la primera frecuencia absoluta era 7, la primera frecuencia absoluta acumulada era 7 porque no había con quién acumularse. Pero luego se van a ir sumando hacia abajo, ¿no? 9 más 7, 16. Acá sería 8 más 9 más 7 sería 24. Aquí sería 6 más 8 más 9 más 7 sería 30. Y así hasta llegar al último casillero. Cabe señalar que debes comprobar si es que tus frecuencias absolutas están bien calculadas, estas frecuencias absolutas acumuladas están bien calculadas, se tiene que comparar el total de datos con la última frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Entonces observen ustedes ahí, como el total de datos es 35, entonces la última frecuencia absoluta acumulada también tiene que ser 35. Entonces este casillero queda vacío, no se completa con nada. Bien, ahora, así como hay una frecuencia absoluta acumulada, también va a haber una frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo sería? De la siguiente manera, ¿no? Dice frecuencia relativa acumulada porcentual. Entonces quiere decir que a la que vamos a acumular es a esta columna de la frecuencia relativa porcentual, le vamos a ir acumulando. Es el mismo proceso que se ha hecho con las frecuencias absolutas acumuladas. Por lo tanto, ¿qué hacemos aquí? Como vamos a acumular a esta columna, el 20% no tiene con quién acumularse, por lo tanto se escribe ahí, sería 20%. ¿Ya? El que sigue se va a ir acumulando, 20% más 26%, que sería 46%. La que sigue sería 46 más 23 igual a 69. Y así sucesivamente, 69 más 17 es 86, 95 más 9, no, perdón, 95 más 5 es igual a 100%. Ahí está, entonces la acumulación de las frecuencias relativas porcentuales, ¿ya? Entonces lo único que se ha hecho es lo siguiente, ¿no? 20%, 20%. Luego se suma 20 más 26, 46. Y así se va sumando hasta que se acumula todas las frecuencias relativas porcentuales. Y lo mismo, ¿no? Pueden verificar aquí que si aquí llegaba al 100%, aquí cuando se acumula llega al 100%. Son iguales, lo mismo, ese casillero del total queda vacío. Entonces, ambas frecuencias absolutas, ambas frecuencias acumuladas, ya sea la frecuencia absoluta acumulada o la frecuencia relativa porcentual acumulada, no tienen datos en el total, ¿ya? Bien, entonces jóvenes, mire, hemos completado toda esta tabla de frecuencias con las principales columnas, porque incluso hay otras columnas más, pero estas son las principales columnas. No olvidarse, y ustedes también van a practicar en casa para que puedan construir sus propias tablas, ¿ya? Ahora, vamos a reforzar esto con algunos ejemplos, ¿ya? Y recuerden que también había una pregunta al inicio de este problema. Había una pregunta y decían, ¿qué porcentaje del total de entregas tarda un tiempo mayor o igual a 20 minutos? Ah, ya. Entonces busquemos. Dice, ¿qué porcentaje del total de entregas tarda un tiempo mayor o igual a 20 minutos? Estos son los tiempos, de 2 a 8, de 8 a 14, de 14 a 20, de 20 a 26, de 26 a 32, de 32 a 38. Entonces quiere decir que dice tiempo mayor o igual a 20 minutos, entonces quiere decir que va desde 20 hacia más. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular ese porcentaje. Pero
Aquí se está resaltando justamente lo que está de amarillo, significa los intervalos que corresponden a los tiempos mayores o iguales a 20 y junto con sus frecuencias absolutas y junto con sus frecuencias relativas porcentuales, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros sumamos 6 más 3 más 2, significa ¿qué cosa? Igual a 11. 6 más 3 más 2 igual a 11. Hubieron un total de 11 entregas que tardaron 20 a más minutos, ¿ya? Entonces, del total de entregas hubieron 11 que tardaron más de 20 a más minutos. ¿Y esos qué porcentaje representan? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es sumar justamente los porcentajes. 17 más 9 más 5, ¿no? 17 más 9 más 5% nos da un total de 31%. Ya está. Dice, el 31% del total de entregas tardó un tiempo mayor o igual a 20 minutos. Ya está. Entonces, esa sería la respuesta de ese problemita, ¿no? Ahora nos dicen que debemos resolver problemas. Vamos a resolver dos problemas, ¿ya? El primer problema dice, en una encuesta, estudiantes del segundo grado preguntaron con qué frecuencia las personas del distrito leen un medio de noticias, ya sea electrónico o en papel. La tabla muestra algunos datos de dicha encuesta. Bien, fíjese que hay una tabla donde dice que el 23% de la población lee todos los días, el 15% lee una vez a la semana, el 18% lee una vez al mes, el 9% dice lee una vez al año, y aquí no nos indican qué porcentaje es los que nunca leen, ¿ya? Pero justamente dice acá, ayuda a las y los estudiantes a completar la tabla y determinar, o sea, debemos completar la tabla. Y luego vamos a calcular, dice, qué porcentaje de personas nunca leen algún medio de noticias. Y la otra pregunta es, si las personas que leen una vez a la semana fueron 60, ¿cuántas personas leen una vez al año? Bien, vamos a utilizar lo que hemos aprendido en la construcción de las tablas para completar esta tabla que está incompleta. A ver, entonces lo que vamos a hacer es copiar la tabla y vamos a empezar. Dice, hay un dato importante, dice, las personas que leen una vez a la semana fueron 60. Entonces, aquí está, las que leen una vez a la semana fueron 60, o sea, ellas son el 15%, y quiere decir que ese 15% son 60, ¿ya? Entonces la frecuencia absoluta es 60. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar estos dos datos, ¿no? Ya sé que el 15% leen una vez a la semana, y ese 15% son 60, ya está. Entonces, con estos dos datos es suficiente para hacer que toda esta tabla se construya. A ver, veamos. Con este dato se puede calcular el total de personas encuestadas. Es decir, aquí no se sabe cuántas personas fueron encuestadas, pero con solo estos dos datos ya se puede calcular. Observen de qué manera se puede hacer. Lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Para calcular cuántas personas son, tienen que dividir la frecuencia absoluta entre la frecuencia relativa porcentual y luego multiplicarla por 100%. O sea, dividimos 6 entre 15, perdón, 60 entre 15 es igual a 4 y 4 por 100 sería 400, ¿ya? Entonces es sencillo, ¿no? Se divide la frecuencia absoluta entre la frecuencia relativa porcentual. Ese cociente se multiplica por 100, ¿ya? Y entonces nos da 400. Por lo tanto, ya sabemos que en total las personas que se encuestaron fueron 400. Y este dato es clave para hallar todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hallamos las demás? ¿Ya? Las demás frecuencias absolutas. Dice, conociendo el total, una vez que ya se conoce el total, se puede calcular las demás frecuencias absolutas. O sea, ya conozco el total, por lo tanto, estos casilleros que están vacíos los vamos a completar. ¿Por qué? Porque ya conocemos el total y ya conocemos los porcentajes. Fíjate acá, ¿cómo vamos a hacer? Por ejemplo, aquí esta frecuencia es 92, pero ¿por qué? Te estarás preguntando. ¿Por qué? Porque te están diciendo que el 23%, ¿no? Representan a los que leen todos los días, o sea, 23%, pero ¿23% de quién? ¿O de qué valor? Del total. O sea, lo que tenemos que hacer es
23% de 400 y 23% de 400 es 92. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber completar este casillero de aquí de esta frecuencia absoluta, como acá dice 18%, le vamos a calcular 18% de 400. Para calcularla de aquí sería 9% de 400. ¿Ya? Es decir, este dato fue clave para que todos los casilleros se completen. Así entonces vamos a hacer, ¿no? Acá sale 72 porque se ha calculado 18% de 400. 18% de 400 es 72. Aquí, en la siguiente, se calcula el 9% de 400, que es 36. Ahora, como aquí no tenemos el porcentaje, y algunos dirán, profesor, aquí no se sabe qué porcentaje es, no vamos a poder hacerlo. Pero aquí les digo lo siguiente, ¿no? Se supone que todas estas frecuencias absolutas, cuando se sumen, tiene que dar 400. Por lo tanto, vamos a sumar 92 más 60 más 72 más 36, ¿ya? Eso nos da un total de 260. Pero como el total es 400, vamos a restar 400 menos 260. Y eso es igual a 140. Repito esta información. La suma de estas cuatro frecuencias absolutas es 260. Entonces, como el total es 400, se resta 400 menos 260 y da 140. Entonces ya se calculó la última frecuencia absoluta. Y si ya conocemos esa frecuencia absoluta, vamos a ir conociendo las frecuencias relativas y así sucesivamente. Ahora, finalmente calculamos las frecuencias relativas. Estas frecuencias relativas, ¿cómo se calcula? Sencillo, ¿no? Pueden hacerlo de varias formas. Pueden hacerlo dividiendo 92 entre 400, porque esa era la forma de calcular las frecuencias relativas, frecuencia absoluta entre total, o lo otro es aprovechar el porcentaje. Porque recuerden el problema anterior si decía, si acá quedaba 0,20, el porcentaje era 20%. Entonces aquí será a la inversa. Si acá te dice 23%, significa que aquí, ¿cuánto ha tenido que ser? 0,23. ¿Ya? Y lo mismo, ¿no? Si acá es 15%, en frecuencia relativa sería 0,15. Y así facilísimo, ¿no? La siguiente será 0,18. Aquí, 9%, recuerdan que era 0,09. Y falta completar. Pero vamos a aplicar la misma técnica anterior. ¿Cuál fue esa técnica? ¿Cómo hicimos para calcular el 140? Se sumó estas cuatro frecuencias absolutas y se restó de 400. Acá será lo mismo. Vamos a sumar todos esos porcentajes y recuerden que la suma de todos estos porcentajes tiene que dar el 100%. Es lo que vamos a hacer entonces. La suma sería 65%, 100% menos 65% es 35%. Y 35% en decimales es 0,35. Es decir, se completó toda la tabla. ¿Ya? Bastante sencillo. Habían dos preguntas que teníamos que responder. La primera pregunta era, ¿qué porcentaje de personas nunca leen algún medio de noticias? Nunca leen nada. Pero aquí justamente está, miren, nunca leen. ¿Y qué nos están preguntando? ¿Qué porcentaje? Entonces, nunca leen. ¿Dónde están los porcentajes? Aquí, 35%. Entonces, esa sería la primera respuesta, ¿no? ¿Qué porcentaje de personas nunca leen algún medio de noticias? 35%. La siguiente pregunta. Si las personas que leen una vez a la semana fueron 60, ¿cuántas personas leen una vez al año? Entonces buscamos aquí, una vez al año. Acá está, una vez al año. Pero no nos dicen qué porcentaje, ¿eh? Nos dicen cuántas personas. Entonces, una vez al año es 9%. Pero en cantidad sería 36. 36 es la cantidad de personas que leen una vez al año. Entonces, esa sería la respuesta de la segunda pregunta. Fácil entonces el primer problema. Ahora vamos a pasar a la resolución del segundo problema y último problema, ¿ya? En la clase en vivo vamos a reforzar esto. Ahora, dice, la siguiente tabla de frecuencias muestra los sueldos de los trabajadores de una empresa dedicada a la confección de uniformes escolares. Ahí observen ustedes la tabla. Dice, se estudia incrementar el sueldo en 300 soles a los trabajadores que ganen menos de 1.350 y en 200 soles a los que ganen de 1.350 a más. ¿Cuánto dinero significa para la empresa este aumento de sueldo? Entonces la empresa
va a aumentar sí o sí 300 soles a algunos y 200 soles a otros. Entonces la pregunta es, pues, ¿no? ¿Cuánto la empresa va a destinar, qué cantidad de dinero va a destinar para ese aumento de sueldo? ¿Ya? A ver, analicemos brevemente esta tabla. La vamos a poner aquí. Este es el límite inferior, límite superior. Estos vendrían a ser los sueldos. ¿Ya? Esto vendría a ser los sueldos y esta vendría a ser la cantidad de personas. ¿Ya? Entonces, esta vendría a ser la marca, obviamente, ¿no? La marca de clase, ¿no? Porque X sí es la marca de clase. La cantidad de personas serían las de acá, las de las frecuencias absolutas. ¿Ya? Entonces acá, las marcas de clase ya están calculadas. Por ejemplo, 850, ¿de dónde ha salido? De la suma de 750 más 950 entre 2. ¿Ya? Aquí sale 1700 entre 2, sale 850. Y aquí nos dice que son 12 personas que ganan, ¿no? este sueldo, entre 750 a 950 soles aproximadamente. Aquí está la cantidad, 7 personas que ganan este sueldo, 10 personas que ganan este sueldo, 7 que ganan este sueldo y 4 que ganan este sueldo. Entonces ahora vamos a separar, ¿no? Porque ahí decían, los que ganan menos de 1350, todos van a recibir 300 más. Y los que ganen de 1350 a más, van a aumentarle 200 soles a cada uno. Entonces hay que separar en dos grupos. El primer grupo, ¿no? Dice, a todos los trabajadores que ganan menos de 1350 se le aumenta 300 soles. O sea, quiere decir, ¿qué cosa? Que estos que ganan menos de 1350, ¿por qué estarán seleccionados ellos? Porque fíjate acá en el intervalo. En el intervalo están los que ganan desde 750 hasta menos de 1350, porque aquí no está considerado en 1350. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas personas son? ¿Cuántos trabajadores? 12 más 7 más 10. En total son 29 trabajadores. Esos 29 trabajadores, cada uno de ellos se le va a aumentar 300. Entonces la empresa dirá, pues tengo 29 trabajadores y les voy a aumentar 300 a cada uno. Vamos a multiplicar 29 por 300 y da un total de 8.700 soles. Ese es el dinero que tiene que destinar para ese aumento de esas personas. Pero luego dice, le voy a aumentar 200 soles a los que ganan desde 1.350 a más. Será el siguiente grupo entonces. Del mismo modo, aquí observen que hay 11 trabajadores, 11 empleados que ganan desde 1350 a más. Pero a esos 11, a cada uno le van a aumentar 200. Entonces, para saber cuánto dinero va a tener que invertir la empresa, te multiplica 11 por 200 igual a 2200. Entonces, ya sabemos qué cantidad de dinero debe destinar, ¿no? 8700 para un grupo y 2200 para el otro grupo. Pero en total, ¿cuánto tiene que destinar? Dice, ¿no? Para la empresa significa que debe desembolsarte, o sea, debe invertir, ¿cuánto? 8.700 soles más 2.200 soles, que da un total de 10.900 soles para el aumento de sueldo. Bien, bien jovencitos, entonces yo sé que el tema está cargadito. Dale, por ahí cuando tengas tiempo, dale 2, 3 veces, 4 veces hasta que se entienda. Hemos reforzado con 2 problemas, pero en nuestra clase en vivo vamos a continuar reforzando esto hasta que se domine con su totalidad. Bien, ahí vamos a quedar el día de hoy. Nos vemos en nuestra clase en vivo y también nos volvemos a ver en nuestra siguiente clase virtual. Y lo vamos a hacer a través de un video. Cuídense mucho, Dios los bendiga.